He estado muchos años en el Ayuntamiento de Gijón, llevando junta de gobierno, llevando un poco la coordinación de la contratación de las empresas municipales. Y cuando comentaba Jesús el tema de hoy, lo hablamos con Darío, pues bueno, nos dábamos cuenta de la amplitud que tiene, ¿no? la materia, ¿no? La sujeción de las empresas del sector público a la ley de contratos, pues es un tema muy amplio. Y además de un tema muy amplio, voy a empezar ahí a compartir la presentación. Pues aparte de un tema muy amplio, yo creo que nos exige, en primer lugar, pues situarnos un paso por detrás, ¿no? Antes de entender cuál va a ser esa sujeción, porque vamos a ver que las posibilidades y las situaciones en las que se pueden encontrar las empresas que están destinadas a prestar servicios a la ciudadanía es muy diferente, ¿no? Nos tenemos que plantear, en primer lugar, en este tipo de empresas, qué es lo que nos une y qué es lo que nos diferencia, ¿no? Porque las situaciones, como os decía, son muy diferentes, ¿no? Nos une principalmente en estas empresas de servicio público, de servicio a los ciudadanos, que estamos realmente, no exclusivamente, de formas mercantiles, de societarias, ¿no? Y aparte esa vinculación de prestación de servicios. Pero nos va a separar, sobre todo, y esto nos condiciona en gran medida, en cuanto a la vinculación, a la normativa contractual, la presencia del sector público. Es decir, nos podemos encontrar con sociedades, con entidades donde la presencia de la administración es mayoritaria o exclusiva en el capital social, y otras en las que la presencia de la administración pública, del sector público, es minoritaria o inexistente. Cuando estamos en una posición mayoritaria, el sector público dentro de estas empresas, nos vamos a encontrar con son poderes adjudicadores dentro de la normativa contractual y que van a licitar contratos, ¿no? Que van a ser licitadoras de contratos, que van a tener que adecuar sus procedimientos para la contratación de obras, servicios y suministros a la normativa contractual, que son en primer lugar las directivas comunitarias que están traspuestas en distintas normas al derecho español. Pero cuando su posición, la posición del sector público, pues es minoritaria, ahí ya no van a licitar, ya no son poderes adjudicadores, ahí lo que son principalmente son contratistas, ¿no? La forma que tienen de relacionarse con la administración, que es la titular del servicio, es un contrato administrativo, ¿no? Ellos lo que buscan son la obtención de contratos administrativos. Por tanto, ese punto de partida es determinante, ¿no? La presencia del sector público en el capital societario determina que nuestra relación sea bien de poder adjudicador o bien de entidad contratista. Un punto a priorístico que tenemos que tener en cuenta es que la normativa de contratación no impone un modelo ideológico, económico, de organización de lo público. Cito aquí una sentencia que hay muy reciente del Tribunal de Justicia, que lo que viene a decir es que hay una libertad por parte de los estados, de estados miembros, de decidir cómo se prestan los servicios a los ciudadanos. Es decir, no hay una imposición desde la normativa contractual de licitar obligatoriamente los servicios. Digamos, la normativa contractual es neutra en ese ámbito. No lo es así a veces las normativas internas. Yo, de los asistentes, muchos sois de la administración local, al igual que yo, y desde la última reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que se hizo en el año 2013, la Ley de Modernización y Sostenibilidad, hay una opción preferente que está validada por el Tribunal Constitucional hacia las formas de gestión indirectas, es decir, hacia las formas del sector privado, porque las formas públicas tienen que tener una justificación adicional de viabilidad, es una norma orientada a la reducción del sector público. Por tanto, se privilegia, aunque eso no viene impuesto por Europa, es España la que lo ha decidido, que en el ámbito de los servicios locales la opción prioritaria es esa forma de gestión indirecta de los servicios públicos, ¿no? Frente a otras formas directas, como son pues, las empresas municipales o las sociedades de economía mixta, todas estas opciones que existen, esas opciones de gestión indirecta. Y estas formas de gestión indirecta, que es con lo que empezamos esta sujeción, que sería esa primera parte, esas empresas donde lo público es minoritario, han tenido un cambio radical estos contratos desde el año 2017, con la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público, ¿no? Hasta ese momento, lo que teníamos, el contrato tradicional en el derecho español, era el contrato de gestión de servicios públicos, ¿no? Es existente pues ya hasta el año 2017 y en todas nuestras normativas históricas, que preveía distintas modalidades, ¿no? Que son muchos contratos que tienen ahora con los distintas, que están todavía vigentes porque todavía no han llegado a término, pues de concesión, de gestión interesada, el concierto, la sociedad de economía mixta, eran las formas de gestión indirecta
que se vinculaban a ese contrato de gestión de servicios públicos. Y además un concepto de servicio público que estaba vinculado principalmente a recepción de servicios por la ciudadanía. Esto con el año 2017 nos cambia radicalmente, ¿no? Europa nos cambia, el contrato de concesión aparece como una novedad y además lo hace teniendo claro que Europa, y eso tenemos que acostumbrarnos cada vez más a la terminología europea, huye bastante del concepto de servicio público. Es un concepto que no es un concepto comunitario. En España es un concepto plenamente asentado, que lo tenemos con la dificultad que tiene a veces definirlo, pero lo tenemos bastante claro todos. En Europa nos habla de servicios de interés general, ¿no? Y en concreto hay varios tipos, los que hacemos en el ámbito local o todas estas empresas prestadoras de servicio son los servicios de interés económico general, ¿no? Que es esa categoría. Y vinculados a estos servicios surge un contrato de regulación comunitaria nueva, que es el contrato de concesión, en donde el ámbito, en esas relaciones que van a tener los contratistas con las administraciones titulares de los servicios, aparece el concepto de riesgo operacional, ¿no? Ya la calificación del que teníamos antes, no, mira, el contrato de gestión de servicios es aquel que va orientado a la prestación de los servicios a la ciudadanía, ¿no? Si el receptor del servicio es el ciudadano, ahí tenemos un contrato de gestión de servicios. Eso Europa nos lo ha cambiado. Ahora hay otros conceptos, igual que tenemos que manejar ese concepto de servicios económicos, tenemos que manejar el concepto de riesgo operacional, otro concepto que es determinante ahora mismo en la normativa de contratación pública, porque a la hora de calificar los contratos como de servicios o de concesión, porque el contrato de gestión de servicios públicos ya no existe, el concepto determinante es el riesgo operacional, es decir, cuando nosotros licitamos un contrato, ¿quién asume el riesgo de la explotación? Si el riesgo de la explotación lo asume el sector privado, eso es un contrato de concesión. Si no existe ese riesgo operacional, ese riesgo de que el contrato no sea viable económicamente, de asumir las pérdidas, si ese riesgo no existe, estamos ante un contrato de servicios. Da igual quién sea el receptor de la prestación. Ya ese concepto de receptor de la prestación desaparece, ¿no? Y nos cambian también mucho las formas de prestación. Es decir, la sociedad, la gestión interesada, el arrendamiento, todas esas formas históricas han desaparecido. Nuestra relación con los contratistas desde la administración, cuando licitamos un contrato en el que el riesgo operacional lo asume, van a ser el del contrato de concesión. Incluso, que era muy frecuente en la prestación de servicios públicos, y existen todavía un montón de sociedades de economía mixta con participación minoritaria del sector público, eso también ha desaparecido con la nueva ley. Es decir, se admiten las sociedades de economía mixta, pero la presencia de la administración, del poder público, tiene que ser mayoritaria. Es decir, ya no es posible ahora mismo con la nueva ley de contratos licitar contratos de sociedad de economía mixta con una participación minoritaria del sector público. Es decir, es posible esas sociedades de economía mixta, pero nos vamos a encontrar que siempre la posición de lo público, de la administración, del sector público, va a ser mayoritaria y en el momento, ya doy introducción a Darío, en el momento que la posición de lo público es mayoritaria, entramos dentro del concepto de poder adjudicador, que es un concepto expansivo, ¿no? en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es muy fácil caer en el de poder adjudicador y ya implica un sometimiento a las directivas de contratación pública del año 2014, que son 3 directivas, y a las normativas de desarrollo, de transposición y de adaptación que ha hecho el legislador español. Darío, empiezas tú con... Sí. Darío, ¿se me oye? Sí, ¿quieres que incorpore tu presentación, Darío? Pues, incorpórala por los alumnos, sí, si te parece. Perdonad que antes se me ha caído la red, pero esta mañana os enviamos las presentaciones tanto de Darío como de Diego para que la tuvierais en vuestro poder y pudierais seguirla, ¿vale? Así que, no obstante, la vamos a ir colgando por aquí. Tú me vas dando paso, ¿vale, Darío? Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar aquí. Gracias, por supuesto, también a la escuela por haber pensado en mí y en Jesús y como decía a todos los asistentes, mi intención a la gente que se pone a las 4:30 a oír hablar de contratos es fundamentalmente no aburrirles. Yo pienso ponerme a hablar a esta hora de contrato y pienso que o captas mi atención y me dices algo que me interese o me voy a acordar de ti durante mucho tiempo.
Entonces, a mí me ha tocado una parte, o empezar por una parte en la que me ha parecido muy graciosa la noticia esta que habrán visto hoy ustedes porque ha circulado por todos los WhatsApp, ¿no? Esta corrección de errores que parece ser que es cierta, ¿no? Me dice Diego. Y tiene un poquito que ver, puedes pasar ya a la siguiente si quieres, Jesús. Tiene que ver un poquito con la... Jesús, ¿me oyes? Sí, Puedes, sí, pasar puedes pasar a la siguiente si quieres. Tiene que ver con lo que vamos a ver por lo siguiente, ¿no? Me refiero a la moda. ¿Sí? No sé si estamos, o sea, perdona Darío, la primera es esta. La segunda. La segunda. ¿Aquí? Ahí estamos. Estamos directamente en la presentación. Estamos ahora mismo, es verdad, en la presentación. Y a mí me ha tocado hablar de cuál es la sujeción de la normativa contractual de las empresas de servicios públicos y me hablan como poderes adjudicados. ¿No? Y entonces digo, hombre, vamos a empezar diciendo a la gente qué es un PANA. Digo, esto me suena mucho. Vamos a empezar insultando a la gente. Vamos a seguir con una ingesta inmoderada de alcohol y vamos a terminar con una noche en la ópera preguntándonos aquí a cada uno ¿y tú de quién eres? Y me explico. Esto de que eres un PANA, aquí en Andalucía evidentemente es un insulto y supongo que por ahí también se entiende. Y cuando yo llevo, no me he presentado anteriormente, estoy en la Consejería de Economía, no sé ahora el nombre que tiene, Transformación Económica, no sé, pero es Economía. Aparte de eso, llevo a 7 entidades de todo pelaje. Hay agencias administrativas, fundaciones, sociedades anónimas, sociedades limitadas unipersonales, en fin. Y dentro de ellas tengo poderes adjudicadores y gente que no es poder adjudicador. Y yo he llegado ya a tal grado de confusión que es que cuando me dirijo a ellos le pregunto directamente, ¿tú eres un PANA o no? Dímelo ya. Porque como verán ustedes, la cosa no está clara. Y la definición que se ha hecho del término, del PANAM y fundamentalmente del requisito que vamos a ver posteriormente con más profundidad, que es el requisito de no dedicarse a actividades de carácter mercantil. La redacción del mismo pues me recordaba a esos guionistas que no tienen más remedio que dedicarse a hacer películas malas, ¿no? Y que para hacerlas pues se emborrachan y terminamos de mala manera y haciendo un galimatías como el de Una noche en la ópera, que precisamente ayer por la noche de madrugada, cuando me acostaba terminando con esto, era la película que estaban poniendo y estaban justo poniendo la escena de la parte contratante de la primera parte contratante, que me recordaba mucho a la definición que vamos a ver. Pero antes de empezar, yo quiero decirle que yo vengo con la intención un poquito de agitar el avispero, que es la siguiente de mis presentaciones. Yo vengo, y ya puedes pasar a la siguiente, Jesús. ¿Cuál es mi intención? Pues verá, lo primero que yo le tengo que decir a ustedes es que en qué ámbito o en qué ambiente se mueven ustedes que están en las empresas públicas. Pues ustedes, aunque no lo crean, se mueven en el ámbito de la situación del derecho administrativo y de la presión. Yo soy sociedad anónima, sí, usted es sociedad anónima, pero su dueño es una administración y estamos ante un fenómeno que se denomina ahora la vuelta al derecho administrativo. Empezamos huyendo del derecho administrativo y ahora estamos en el lado contrario. Y resulta que nos encontramos con normativas como estas de los reales decretos leyes. Permítame si no les digo el número, creo que es el 36, pero como hacemos tantos decretos leyes, igual me equivoco. Eso va en contra de la seguridad jurídica. Algún día alguien se lo planteará. Bueno, en fin. El del plan de recuperación, de transformación y resiliencia, pues se pone delante un problema evidente. El derecho administrativo tiene que guardar un equilibrio entre garantizar derechos y una gestión eficaz, pero resulta que está más volcada hacia la garantía de los derechos que hacia la gestión eficaz. Y eso, que no me voy a meter con el origen, aunque pensaba hacerlo porque si no vamos a coger mucho tiempo, eso tiene que ver con la situación en la que nos vemos abocados con posterioridad. La cuestión es que esta primacía de la garantía de los derechos se achaca, que ha trascendido a los grandes cuerpos de la administración, ¿no? Los que informan los pliegos y los que van a las mesas, los secretarios, los letrados de la Junta, los abogados del Estado. Hombre, es que es la ley, tenemos que aplicarla, y aparte de que sea la ley que haya que aplicarla, es que, como ustedes estarán viendo, últimamente hay una vertiente jurídico-penal cada vez mayor de los problemas de contratación. Cualquier problema de contratación termina en un juzgado penal, así que tenemos que ser muy estrictos. Pero en definitiva lo que quiero poner de manifiesto es que
la ley de contratos puede suponer problemas, las tenemos que aplicar y nos puede dificultar la gestión. Ese es el paradigma en el que nos encontramos y lo que tiene que envolver toda la reflexión que vamos a hacer. Muy brevemente me voy a referir a la situación de los PANAPs, ¿no? de la regulación de los PANAPs. ¿Por qué tiene tanta trascendencia la regulación de los PANAPs? Pues muy simplemente porque la ley, a la hora de establecer, la ley de contratos del sector público 9/2017, a la hora de establecer a qué te sometes o no, distingue. ¿Eres administración pública? A todo. Eres sector público y a eso tiene una trascendencia relativa. Luego, ¿eres administración pública? A todo. Y ahora dicen, los que no son administración pública pueden ser o no poder adjudicador. Si no eres poder adjudicador, si eres un PANA, si no vales para nada, pues entonces solamente te sometes al 316 y al 320. En el caso de que seas de sector público, pero no seas poder adjudicador, entonces al 321 y el 322. ¿Y cuál es la diferencia entre esto? Bueno, pues la diferencia es que el PANA, y que yo creo que el nombre está muy bien puesto, es que entonces la sociedad anónima a lo mejor es PANA. Literalmente PANA, porque tú has hecho una sociedad anónima con la intención de agilizar la gestión y resulta que con anterioridad la preparación y adjudicación se regía por unas instrucciones internas, pero a partir de ahora no, eso no se rige por unas instrucciones internas, sino que se rige por las mismas normas de preparación del resto de la administración pública. Y eso no sucede con los que, como sabéis perfectamente, aunque esto es solamente para los contratos SARA, es verdad, esto no sucede con el resto del sector público que no es PANA y por tanto tienen una mayor flexibilidad. ¿Cuál es el criterio que se ha seguido? Y aquí ha habido un debate doctrinal bastante grande. ¿Cuál es el criterio que se ha seguido para decir si alguien es un PANA o no? Bueno, pues te han pedido 3 cosas. Para saber en qué sitio estás. Oye, ¿te han creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general? Sí. ¿Estás dotado de personalidad jurídica propia? Sí. ¿Y te ha financiado mayoritariamente el Estado y las autoridades regionales o locales? Bueno, pues eso lo cumplimos casi todo. Pero llega un momento en que te dicen y que tenga perdón, creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general y que no tenga carácter industrial o mercantil. ¿Y esto de que no tenga carácter industrial o mercantil, a qué se está refiriendo? Y entonces, aquí la primera parte, digamos, o la doctrina en un primer momento, optó por una teoría que es la de, y que ya estaría, creo que está en la siguiente diapositiva, de que el poder adjudicador es en estos casos, el criterio de que el interés general prevalece sobre, o tiene vis atractiva, perdón, en relación a la... tiene vis atractiva en relación al carácter industrial o mercantil. Es decir, que si tú eras de interés general, pues que sepas que automáticamente ya estabas excluido del régimen, de este régimen. Esto tiene su origen en una resolución de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la Feria de Zaragoza, que a su vez se basaba en una sentencia sobre la Fiera de Milán, que es la siguiente de las diapositivas. La Fiera de Milán, perdón, vamos un poquito, a lo mejor las diapositivas no van bien, pero los alumnos como la tienen la podrán seguir. Bueno, la Fiera de Milán en realidad no es la fiera, sino en italiano sí es la feria. Y lo que se planteaba en es, vamos a ver, ¿la feria es una actividad mercantil o no? Y lo que llegó, el tribunal dijo, vamos a ver, esto usted lo está haciendo en régimen de mercado, puede competir con otro, esto es una actividad mercantil que estaría excluida del régimen de las actividades de interés general. ¿Qué es lo que hace la Junta Consultiva de Aragón en esto, que es donde se marca la diferencia o se inicia el cambio? Dice, pues esto no tiene por qué ser siempre así. Dependerá de cómo sea la feria. Dice, y la Feria de Zaragoza tiene un interés fundamentalmente general y por tanto ese interés general se sobrepone sobre la actividad económica. De tal manera que en este caso entendemos que es de interés general, no tiene finalidad mercantil y como no tiene finalidad mercantil, oiga usted, esto es no es... Yo aprovecho ¿sí? Y meto cuchara yo también. De eso había otra muy buena, yo creo que era del Tribunal de Justicia, que era sobre una empresa pública, creo que se llama SIEPSA o algo así, que construye cárceles. Efectivamente, la iba a mencionar enseguida, porque este es el primer paso, pero a partir de ahí, como dice Diego, y muchas gracias porque así acelero,
A partir de ahí la cosa va cambiando. Y entonces, porque se plantea una cosa muy evidente en una sentencia también del Tribunal de Justicia que se llamaba Holding y dice, escuche, pero es que entonces aquí se están distinguiendo dos criterios. Están diciendo por un lado de interés general y por otro de carácter mercantil. Si solamente quisiera uno, no hubiera dicho los dos. Y entonces se plantea una serie de asuntos, entre ellos el de las cárceles y otro en relación a una empresa que se dedicaba a hacer las calefacciones en Viena. Y allí lo que dice el tribunal es, oiga usted, son dos requisitos diferentes y lo que importa es si esto no es necesario que lo haga en régimen de mercado, pero si resulta que si está haciendo su actividad en régimen de mercado, ya nos vamos a tener que plantear que en realidad esto es de carácter mercantil, aunque la finalidad sea de carácter general. Y entonces dice, esto no es lo mismo un criterio que otro. Y este criterio, pues es el criterio que finalmente yo entiendo que es el que recoge la ley, que el Consejo de Estado ha hecho mención a él en relación a una empresa, a la empresa que se dedica en el Estado, ICEX, a la promoción en el exterior, que consideró que en ese caso había una actividad mercantil porque estaba destinada a las empresas y además se realizaba a través de una actividad de mercado en la que podía haber una competencia. Y este es el criterio con el cual distinguimos en la actualidad si eres poder adjudicador o si no eres poder adjudicador. Y esto tiene mucha importancia en relación al régimen jurídico. Yo no voy a entrar en la totalidad del régimen jurídico, que ya lo he mencionado anteriormente, pero en mi siguiente intervención sí que voy a hacer una mención a una cuestión que yo creo que es desde el punto de vista práctico, igual se les ha planteado, y es sobre, oye, y yo como sector público, no administración, o como PANAP, estoy sometido a la normativa de contratos menores, tal y como dice el artículo 118, pero antes de abordar ese elemento concreto de la regulación, ya hemos dicho simplemente cuál es el criterio que nos permite distinguir unos de otros, le voy a dar la palabra a Diego y por azuzar un poquito el ambiente, Diego, yo no creo que exista esa prioridad de la que tú hablas en relación a la externalización. Lo cuento y tú ahora mismo me rebates como quieras. Bueno, a ver, en el ámbito... Déjame un segundo. Yo digo que el artículo 86 de la Ley de Contrato de Sector Público no supone ninguna novedad, porque aquí lo que nos dice es, usted tiene, antes de hacer una encomienda o a lo que ahora se llama un encargo de ejecución, usted tiene que ver que sea económico, que sea eficiente. Y yo digo, ¿y es que antes del 86 no lo tienen que hacer? Claro que sí. Y es que cuando voy a hacer el contrato no tengo que ver si el contrato es más eficiente que la encomienda. Eso siempre ha sido así. Yo creo que no hay preferencia. La preferencia es por el medio que sea más económico y lo que hay es la obligación del medio, del órgano administrativo, de evaluar los dos medios. Pero te lo devuelvo para que tú me rebatas y generemos aquí polémica. Yo te la Diego, perdona. Antes de tomar la palabra, digo, por ordenar un poquito el debate, estamos ahora mismo viendo la presentación de Darío, que la verdad que como la estamos manejando desde aquí, a la vuelta deberíamos situarnos en qué punto estamos de la presentación para que los asistentes no se puedan tener un criterio a la hora de seguir, con independencia de que lo hayamos mandado hoy la presentación, pero alguno quizás no la tenga delante. Los alumnos están en el 8. Están en el 8, ¿de acuerdo? 8, 9. Muy bien. Yo te recojo el guante, Darío. De lo que comentabas tú de los poderes adjudicadores, yo viendo además resoluciones que hay, yo empresas de esas de sector público, de las últimas, del último sector, yo conozco poquísimas. Cada vez que alguno preguntaba, siempre le decían, eres un paná. Y eres un paná, y cada vez que preguntas, eres un paná. En el ámbito, por ejemplo, de los asistentes que hay hoy, vamos, todos, al final son todos PANAPs. Yo en el ámbito del sector público conozco, o sea, que no sean PANAPs, poquísimas. Yo creo que aquí en Asturias está UNOSA, que es Hulleras del Norte, que es una empresa minera, esa, pues creo que depende del ministerio, y la calificaron ahí como sector público, no poder adjudicador. Pero la visa atractiva es, vamos, tremenda, ¿no? Hacia los poderes adjudicadores. Y lo que tú decías, estamos en un proceso de decir, oiga, yo, vamos a decirlo finalmente, yo monté una sociedad mercantil para gestionar mejor, yo constituí ayuntamiento, una sociedad para gestionar mejor. No vamos a decir que lo hice para huir del derecho administrativo, que suena peor, pero lo hice para gestionar mejor porque necesitaba agilidad en contratación y en personal.
que eran las dos patas. En contratación se ha caído totalmente y en personal también. Y en personal también. Con lo cual ahora dices, bueno, montar ahora una entidad mercantil, bueno, pues puedes tener ciertas ventajas, ¿no? Pero cada vez son menores, porque tu agilidad en el mercado se ha perdido. Por tanto, el estímulo a la externalización es mayor, yo creo. Desde el punto de vista de la gestión administrativa, yo creo que, ostras, puede ser decir, oiga, yo al final, esto si monto una sociedad anónima municipal de capital 100% municipal, mis ventajas en la gestión se van a reducir considerablemente. Lo que tú comentabas de los contratos menores, pues también los contratos menores, pues también que lees la ley e interpretas que no, pero los tribunales, juntas de la familia, te dicen que sí. Y si encima fraccionas un poquito, derecho penal. Es decir, si fraccionas un poquito, derecho penal. Con lo cual, la sujeción es más que importante ahora mismo. Entonces, claro, el estímulo hacia las formas de gestión directas, yo creo que en el momento que has readministrativizado la gestión, bueno, está claro que las desincentivas. Y totalmente de acuerdo. No es tanto en cuanto a la eficiencia en la gestión, sino yo que controlo más en el ámbito local, en la ley de bases de régimen local, el legislador, bueno, es una ley ideológica, ¿no? La de modernización y de sostenibilidad del ámbito local, intentó acabar con las competencias impropias, bueno, es una ley que tiene un contenido ideológico, eso no es malo, es así, es un hecho. Tú, digamos, si tú, Ayuntamiento de Sevilla, dices tú, bueno, yo voy a prestar un nuevo servicio, realizar una actividad económica, hay un plus de justificación, porque te lo exige la ley de bases, en la gestión, que es del todo lógica, pero no te lo exige con tanto detalle en la gestión indirecta. ¿Qué dirás tú? Oiga, yo para gestionar un servicio tengo que hacer una evaluación de cuál es el coste, eso va de suyo, tiene que estar. Pero parece que el legislador te está diciendo, pero esto un poco más, esa forma de gestión. Pero evidentemente, y eso ha cambiado mucho, y lo estamos viendo, yo aquí recientemente en Oviedo, anularon una ordenanza de materia de medio ambiente por un tema económico, porque no tenía memoria económica. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que ahora mismo, y si vemos en la época de cuando éramos ricos, las obras que hicimos, los museos que montamos, tal, porque no tenían informe económico muchas veces, porque no había, claro, porque, bueno, eso mira, lo comentaba Jimeno Feliu hace poco, que él creo que ahora la Comisión Europea dentro del Ministerio de Fomento les ha obligado a tener un comité de sabios para las inversiones que van a hacer. Y les vinieron con un tema de un ramal del AVE, me parece que era por la Comunidad Valenciana. Claro, las cifras económicas no se sostenían. Era una decisión política, es decir, oiga, yo qué sé, pues habría negociado el presidente de la Diputación y quería el AVE a su capital de provincia. De, oye, me hacéis un ramal del AVE porque sí. Claro, en teoría, según decía Jimena, un poco mal exagerando, lo tenían que coger todos los vecinos 2 veces al día para que eso fuera viable económicamente. Entonces, ese es también un cambio fundamental en la normativa contractual actual. Los contratos hay que defenderlos en lo económico, eso lo hemos visto. Las memorias económicas tienen que estar en la licitación. Oiga, ¿esto cuánto cuesta? ¿Por qué? ¿De dónde salen estos precios? ¿Salen de precios de mercado, hemos analizado esto. Oiga, cuando hay costes de trabajadores, a ver, hay subrogación, gastos generales, beneficio industrial. Es un cambio brutal. Yo que llevo años en esto ya, antes los expedientes en cualquier ámbito se iniciaban, contrátese esto porque tengo dinero. Esa era la fundamentación. Y eso, esta ley de contratos nos lo ha cambiado radicalmente. Pues yo te voy a decir más problemas que tienen las sociedades mercantiles, ¿no? Porque a pesar de que la moda es decir que las sociedades mercantiles eran malas, yo voy a decir, las sociedades mercantiles las creamos porque las necesitamos, su gestión eficaz, y sin embargo les provocamos los siguientes problemas con la normativa. Imaginemos que haya una sociedad, tú decías antes que es difícil encontrar de estas sociedades que son sector público pero que no son PANAP, pero las hay, yo tengo una, y tienes que competir en el mercado. Dices, bueno, pues mira, tú compites, chaval, pero con las siguientes condiciones. En primer lugar, tu política comercial va a estar expuesta a los competidores. Ahí está la ley de transparencia, así que saben perfectamente lo que hacen. En segundo lugar, que es una de las cuestiones que queríamos tratar y ahora la trato con un poquito más de detalle, tu gestión patrimonial va a estar publificada. ¿Qué significa esto? Lo voy a decir muy breve porque sobre esto tengo está publicado
trabajo mío en el Anuario de Derecho Administrativo del año pasado de Aranzabi, por si a alguien le interesa, pero lo voy a resumir en 30 segundos para el que no tenga ganas de leer. Es tan simple como que las leyes de patrimonio dicen que la gestión patrimonial de la sociedad anónima será conforme a derecho privado, pero, y el Tribunal de Cuentas no estaba de acuerdo de esto, y condenó a los gestores de una sociedad mercantil, sociedad anónima madrileña, a una responsabilidad contable de unos 20 y tantos millones. Luego se libraron finalmente en segunda instancia, pero la doctrina no se cambió. Lo que se cambió fue la apreciación de los hechos. Y la doctrina es la siguiente. La doctrina era, ustedes no están sometidos, decía, ustedes están sometidos a la ley de contrato. Mi trabajo era criticando esto. No están sometidos a la ley de contrato, literalmente. Ustedes están sometidos a derecho privado en primer lugar. Lo que pasa es que como gestores patrimoniales están sometidos al artículo 226 o 227 de la ley de sociedades de capital, en la que se habla del deber de diligencia, de buena fe, y eso supone que tú tienes que estar informado, que lo tienes que hacer con publicidad para tener el mejor precio, etcétera. Pero no solo eso, sino que luego el artículo 3 de la ley del sector público establece una serie de principios generales, objetividad, eficiencia, que también se les aplican, y finalmente se aplican supletoriamente los principios de la contratación. Yo me he leído un libro que tiene Diego buenísimo, que está en el INAP. Lo que pasa es que el INAP es un desastre en la librería, lo siento. En otras ocasiones funciona muy bien, pero con el libro de Diego es un desastre, te lo tienes que comprar en papel. Él precisamente hace una reflexión sobre este punto. Que es que los principios generales son muy importantes. Tan importantes como si al final tienes que aplicar los principios de publicidad y concurrencia, pues resulta que tu gestión patrimonial va a ser casi exactamente la misma que la ley de patrimonio, pero con una desventaja, que la ley de patrimonio te dice, tú sigue estos carriles que vas bien, y ahora no te dicen nada, eres tú el que tiene que... Y además lo tienes que hacer compitiendo con terceros. Y no solo esto, sino que encima ahora intenta contratar laboral. Oye, autorización de los órganos de Hacienda, a ver si te contratan o no. Súbele el sueldo a uno, autorización de Hacienda. Límites salariales. Aquí el directivo, escúchame, que sepa que la caja de ahorro se cobra más que aquí. Y ya lo peor, las rigideces de la contratación y que te digan, mira, no solo es que tienes un procedimiento rígido de contratación, sino que, chaval, te voy a suspender el contrato porque me voy al tribunal de contratación. Pero ¿en qué condiciones estamos compitiendo? Añádele, Darío, que en estas empresas, digamos, la ley de contratos las atropelló. En el año 2007 totalmente. Las atropelló, porque tú te acostaste un día en 2007 muy feliz con una disposición adicional que decía que sí, publicidad y concurrencia y tal, y te levantaste con todo esto encima, con un personal que no ha sido seleccionado para esto. Es decir, al final, en la administración, esta es una ley más, es una ley que te van, pero las leyes ya de contratos vienen del siglo XIX, o sea, ya hay una cultura organizativa en la licitación, en la contratación pública y un personal, quieras que no, seleccionado para eso, porque en todos los temarios de oposiciones siempre ha estado la ley de contratos. Entonces, mal que bien, pero tú de repente te encuentras a tu responsable de compras y dices, oye, tú que llevas aquí 30 años en la empresa, ¿te acuerdas cómo comprabas? Olvídate. A partir de mañana me vas a tener que hacer pliego. Claro, mucha gente, depresiones. Yo creo que mucha gente cayó en depresión. Entonces, bueno, voy a contar una anécdota que has dicho esto. ¿Sabes lo que me hicieron a mí? A mí me hicieron un boicot. Decidieron, no, como había que hacer un contrato para suministrar el material de oficina y no estaban acostumbrados, dijeron, o sea, no vamos a comprar nada. Cuando no haya material, ya verás cómo nos dejan comprar. Y efectivamente nos quedamos sin material, pero hubo que licitarlo. Ahí me pasó en su momento con temas también que ahora, si nos da tiempo, tocamos, y si no, igual otro día de opción, de temas de racionalización de la contratación, que hay que meterse por ellos, de acuerdos marcos, sistemas dinámicos, porque a veces necesitan más. Ahí tuvieron una cosa parecida en el canal de Isabel II, que además tuvo otro tipo de problemas. A mí me llamaron también un día estando en el ayuntamiento y dice, oye, ¿esto que hacéis vosotros de licitar esto, cómo lo haces? Que ha llegado un abogado en el Estado Nuevo y dice que no firma más y que no firmaba más. Porque tenían, imagínate, el canal de Isabel II es una empresa que si cotizara estaría en el IBEX. Sí. Y no debían saber prácticamente lo que era un contrato mayor. O sea, andaban con... Claro, era una cultura organizativa totalmente distinta. Y tienes que cambiar la cultura de la organización. Y eso, quien diga que es fácil, miente. Porque en las administraciones nos está costando Dios y ayuda con los contratos menores, porque tenemos problemas de fraccionamiento, tenemos nichos de fraccionamiento anquilosados que te cuesta quitarlos.
como en una empresa que pues, no se planteaba esas licitaciones, ahora pues hay que cambiar. Y tienes que cada vez tener personal y vas a tener que incorporar más personal experto en derecho administrativo. Es que no te queda otra. Porque tú, claro, no te queda otra. Vas a necesitar tus técnicos allí en la casa, no pueden tener un perfil puramente mercantilista porque es que no te vale para tu gestión diaria. No te vale. No te vale. Nosotros estamos ahora mismo si me permitís, por reconducir un poco el debate, porque ya casi estábamos en el turno de preguntas que os habéis preguntado vosotros solos, y por reconducir un poco a los participantes a los que animo primero a preguntar a través de la opción de preguntas que tienen en el chat, o a levantar la mano y le daríamos la palabra automáticamente. Diego, yo reconduciría un poco las intervenciones para tratar de concretar algo al final un poco al esquema que teníais preparado tanto Darío como tú, y seguir un poco la senda que habíamos marcado. Y si acaso al final, pues ya entrar en la casuística o en los ejemplos que veíamos. Bueno, no sé si te parece, Diego. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, yo al hilo de lo que comentaba Darío, bueno, el esquema, yo creo que además ahora sí que yo creo que hay una igual que habíamos visto deficiencias antes, ahora ya hay una madurez, ¿no? Yo creo que todos los gestores, mal que bien, saben dónde están. Otra cosa es que sepan los problemas que tienen y la dificultad que tiene solventarlos, ¿no? Tema del contrato menor, que comentaba Darío. Pues efectivamente, el contrato menor son los mismos límites que para una administración pública. Eso lo tenemos que cambiar. Otra complejidad añadida, ¿no?, que tenemos dentro de las empresas prestadoras de servicio es que a mayores de la ley general tenemos también una ley especial que aplica comparto aquí presentación, que tenemos una ley especial que aplica en los sectores del agua, energía y transportes y servicios postales. En agua y en transportes, pues en el ámbito local, empresas de autobuses, empresas de agua, que hoy había muchas, tenemos una complejidad añadida que muchas veces es jugar con dos normas, ¿no? Que nos cae de lleno esta normativa especial, nos cae de lleno en estas sociedades y que tenemos que muchas veces estar atentos, decir, oiga, atendiendo al objeto del contrato, ¿en qué norma estoy? O sea, eso nos dificulta la gestión y tenemos que hacer muchas veces un análisis casuístico en estas sociedades. Y teniendo en cuenta que además en eso son contratos vinculados a ese ámbito específico. Y también, bueno, dentro de las posibilidades, que es lo que os comentaba antes, también las posibilidades de utilización de acuerdos marco. Y bueno, vas a comentar tú ahora, Darío, también el tema de los encargos y las encomiendas, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, yo voy a tratar una serie de cuestiones muy concretas porque el personal que está atendiendo al curso ya sabe, y no me voy a limitar simplemente a lo que es los artículos, sino, pues, por ejemplo, a los problemas que ha habido con los contratos menores y diversas interpretaciones que ha habido, en relación a las encomiendas, problemas de si, oye, el acto de reconocimiento como medio propio es constitutivo o es declarativo. El límite de la subcontratación es diferente de la necesidad de tener medios suficientes. Son cuestiones muy concretas las que pretendía abordar. Termino con esto y te doy paso. Ahí, aparte de esta especialidad de tener otra norma, yo creo que como digamos, elemento de gestión que yo creo que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de utilizar las técnicas de racionalización ahora, ¿no? Es decir, todos estos situación que nos genera, yo no quiero llamarlo problema, porque es la realidad, no es un problema, es la realidad con la que hay que lidiar, que tenemos oiga, aplicamos la contratación menor porque estamos sujetos los poderes adjudicadores, tenemos que tener una cultura de licitación de todos nuestros servicios, obras y suministros, pues bueno, la utilización también de las técnicas de racionalización. Acuerdos marcos, sistemas dinámicos, son posibilidades que son interesantes, que la ley específicamente prevé su utilización para los poderes adjudicadores y sobre todo también combinando con esto centrales de compras, ¿no? Yo creo que ya empieza a haber en algunas asociaciones de empresas públicas, precisamente, yo creo que estaba, no sé si ANEMA, estaba alguna de empresas de limpieza, y ya estaban intentando lanzar cosas de mejora de gestión, ¿no? Es decir, igual que la gestión antes no podemos continuar tirando de contrato menor vemos que y desde Europa se incita a hacer tal vez contratos más grandes, ¿no? Entonces, la participación en centrales de compras, la licitación de acuerdos marco, de sistemas dinámicos, son una opción de gestión muy potente. Yo creo que son el futuro de la contratación para todas estas entidades está ahí. Es decir, en el momento que hay entidades
que tienen necesidades comunes y que pueden asociar esas necesidades, la mejora de la gestión está orientada a hacer licitaciones más grandes, a combinar, ¿no? Licitaciones. Pensemos, por ejemplo, eso, imagina, en materia de agua o en materia de recogida de residuos, las necesidades o de barredoras o de cepillos o de maquinaria puede muchas veces ser muy similar, ¿no? Entonces decimos, oiga, usted está en este marco, pero las soluciones muchas veces yo solo no voy a poder todo lo que tengo que licitar, ¿no? Entonces esa posibilidad de asociación con otros, de crear acuerdos marcos, sistemas dinámicos en ámbitos más grandes, yo creo que sí puede ser una solución óptima. Y creo que va al futuro de la contratación y Europa parece que es la senda que está marcando, va un poco por ahí. ¿Qué pasa, Darío? Darío, antes de que tú sigas, hay un par de, digo para que le echéis un vistazo en el chat, hay 3 intervenciones, 2 de Merca Córdoba y una de María Ángeles, entiendo que María Ángeles Montojo, de Masesa. Así que, Darío, adelante, pero echarle un vistazo al chat porque hay algunas cuestiones ya en el chat, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a echar adelante, un Darío. vistazo al chat. Voy a echarle un vistazo al chat. No, pero yo te diría que sigas tú con tu discurso. Vale, pues yo sigo. Vale, lo primero es, una de los recursos que siempre se veían utilizar en esta empresa y que a lo que estaba hablando Diego era los contratos menores, ¿no? Entonces, en relación a los contratos menores, a nosotros se nos planteó una cuestión que seguro que a ustedes también se les ha dado. Y es que cuando se entra en vigor la nueva ley, la gente se va a leer el artículo 318 y se habla de la posibilidad de adjudicación directa para contratos inferiores a 15 o 40.000 según el tipo de contrato de los gestores, ¿no? Claro, pues tú abres los ojos a la gente y dices, perfecto, oye, mira, por lo menos mucho de nuestra contratación va a ser inferior a esta cuantía y vamos a tirar por aquí. Vamos a hacer esta adjudicación directa. Esto sucede tanto si eres PANAP como si no eres PANAP. Claro, y la primera cuestión que se planteó es, ¿esto no es un contrato menor? Y entonces la Junta Consultiva de Contratación del Estado, informes de la Abogacía del Estado, dijeron, mire usted, aunque estén regulados sitios diferentes, esto tiene el mismo espíritu y finalidad. Y como tiene el mismo espíritu y finalidad, yo creo que a la adjudicación directa hay que aplicarle las normas del contrato menor. Y claro, eso ya suponía que tenía una pequeña tramitación, porque era la memoria con la necesidad, que si las facturas, pocas cositas, no, pero también el límite de no un año, no más de un año, no más de un año, las cuantías. Claro, ya el contrato dejaba de ser tan útil. Y toda la base de esto era que la Abogacía del Estado interpretó esto de acuerdo con la finalidad que ellos consideran que debe tener la norma. Esto nos lo plantearon a nosotros en la Consejería de Hacienda y nosotros no seguimos esa opinión. Nosotros entendimos que la regulación era terminantemente clara y que si literalmente se decía una cosa diferente, había que estar a lo que decía la norma. Y era clarísima. Si hubiese querido decir que se aplicaba un contrato menor, lo hubiera dicho. Y no hablaba de contrato menor, ni mucho menos. Y además, en este sentido, nos apoyaban algunos autores que también mantenían esta misma posición. Además, hay que tener en cuenta, oye, ¿usted cree en estas empresas o no cree en ellas? Si no cree, se las carga ya. Pero si cree, tiene que dar un poco de mecanismos de flexibilidad. Por lo cual, nosotros hemos mantenido esto y esto ha ido a la Junta Consultiva de Contratación, que ha emitido el mismo informe. Y aquí entonces se entendió que no era aplicable. Y si ven mi presentación, dice sí, pero no, pero sí. Es decir, a pesar de que mantuvimos la misma opinión o una opinión contraria a la Abogacía del Estado y más favorable a las empresas, esto no soluciona el problema. Porque el problema real que ustedes tienen con los contratos menores es que en realidad no son menores, porque hay fraccionamiento. Porque ustedes atienden necesidades permanentes fraccionando la necesidad. Y entonces, da igual que se llame menor, da igual que se llame adjudicación directa, porque ya no es porque se aplique el artículo 118, sino porque se aplican los artículos anteriores del veintitanto, donde se decía que no se podía fraccionar el objeto del contrato. Con lo cual, el problema del contrato menor no se ha solucionado ni con la redacción que le dio la norma, ni con la interpretación que le hemos dado nosotros. Y de hecho, nosotros hemos tenido en una sociedad, la intervención vino y ha puesto un informe señalando esta circunstancia y se han puesto los medios. Bueno, o sea, ahora somos mucho peores que si fuéramos administración. Ahora somos mucho peores que si fuéramos administración, es decir, mucho más estricto. Otra de las cuestiones que nos estamos planteando en cuanto al régimen jurídico, ¿no? Porque hemos dicho, vale, ya sabemos cuándo eres PANAP y cuándo no eres PANAP,
Una es la de los menores, otra el patrimonio, que eso está excluido. Otra de las cosas que estarían excluidas es los convenios. Ustedes pueden articular convenios y pueden ser también sujetos de convenio con otra entidad para que presten sus servicios. Pero tienen que tener en cuenta que el convenio es una figura totalmente diferente del contrato y que la nueva ley de contratos establece que el convenio no puede tener... la interpretación que ha hecho la doctrina, yo reconozco que es una doctrina bastante numerosa, pero no mayoritaria, es que un contrato no puede tener el mismo objeto que un convenio, o un convenio no puede tener el mismo objeto que uno de los contratos de la ley de contratos. Pero es que esto tiene que ser objeto de una interpretación un poquito más profunda. Y en esto me remito a un trabajo que tengo publicado en la revista Andalucía de Administración Pública, en el número 107. Muy brevemente lo que les voy a decir es que el convenio se caracteriza porque hay un acuerdo entre dos partes para realizar un fin común y de alguna manera compartir el resultado. Es algo parecido a un contrato de sociedad. Las partes ponen en común bienes, dinero e industria para obtener algo en común. Claro, esto no tiene nada que ver con los contratos de la ley de contratos. Los contratos de la ley de contratos son contratos sinalagmáticos, que le gusta decir a la gente de civil, que es simplemente que tú intercambias. Yo te doy una cosa y tú me das otra. Cuando imaginemos que hacemos un convenio para una figura que nos va a permitir rápidamente la distinción. Si yo le encargo a una empresa que me haga un edificio y voy a poner allí un centro de salud, aunque esa empresa sea pública, yo lo que le estoy encargando es un contrato. Toma el dinero, dame el edificio, a mí no me importa nada. Pero si resulta que yo lo que me estoy poniendo de acuerdo es entre dos institutos sociales, oye, vamos a poner ahí un centro en el que va a haber tratamiento de drogodependencia y luego va a haber talleres porque van a hacer las dos cosas conjuntamente, esto es competencia tuya, esto es mío. El hecho de que una administración le encargue a la otra o incluso a un órgano de la otra el que realice el edificio, no lo convierte en un contrato, eso es un convenio. Y eso está al margen de la ley de contratos. Esa es otra vía por la que se puede actuar. Y eso, Darío, había uno, yo creo que una sentencia del Tribunal de Justicia que era muy interesante, que era yo creo que en el caso Hamburgo, que era un tema de colaboración entre entidades locales para el tema de una planta de valorización de residuos. Y yo creo que ese ejemplo muchas veces lo tienes porque, sobre todo en este ámbito de entidades mercantiles, es decir, oiga, no se engañe que usted tiene ese margen de colaboración con otras entidades. Es decir, usted igual empresa de basuras, de residuos de este municipio, como el municipio limítrofe, no quita que no pueda realizar. Lo que no puede es eso, una relación de dinero por servicios. Pero el margen de colaboración, la ley de contratos no dice hay que licitarlo todo siempre. No. Esa no es la realidad de la ley de contratos también. Hay otras formas de gestión, como eso, el convenio de colaboración, que permite buscar alternativas a la contratación siempre que no sea eso, que no enmascares un contrato, ¿no? Que tenga un ámbito fraudulento. Pero el convenio yo creo que está también un poco, yo por lo menos tengo la sensación de estigmatizado, ¿no? Como decir, totalmente. El convenio es malo. No, malo no es. Malo no es. El convenio es perfectamente legal si está bien hecho. O sea, y no es decir, no, es que haces el convenio para burlar la ley de contratos. No, lo que decíamos al principio, no todo tiene que ser objeto de licitación. Hay cosas, podemos buscar otras formas de gestión de otras maneras distintas, ¿no? Tenemos que tener eso un poco más la mente abierta. Y el convenio suena mal, ¿no? El convenio en el ámbito administrativo, cuando te vienen con un convenio, dices tú, bueno, ¿esto para qué es? El convenio tiene su ámbito y ahora cada vez está más regulado. Yo creo que el convenio es una figura que ahora más, con la ley 40/2015, tiene mejor regulación y tiene una mejor opción dentro de la gestión, ¿no? de estas sociedades. Sí. Bueno, algunas de las preguntas que se han hecho se han respondido, pero voy a seguir con otra, ¿no? Déjame que lea un poco los comentarios del chat para actualizarlos porque está viendo algunas intervenciones. De Mercacórdoba nos decía, Mercacórdoba, mercado mayorista 100% pública, 51 ayuntamientos y 49 mercasas, y no somos poder adjudicador. Y sigue Mercacórdoba con una pregunta que traslada María Mesa, que ahora llega al correo. María es nuestra secretaria de la dirección de la escuela. En relación con la afirmación de Diego Ballina, el Tribunal Central de Recursos Contractuales ha determinado expresamente en nuestro caso que Mercacórdoba no constituye legalmente un poder adjudicador. Solución 1342 del 19. Diego. Yo creo que esa es entiendo que hay la financiación y la actividad que realiza Mercacórdoba es una actividad de mercado y compite, ¿no? con otros elementos. Ahí no hay un monopolio, de hecho ya competencias municipales, yo creo, en materia de mercados ya ha desaparecido, ya es una actividad puramente económica de mercado, hay competencia, se analizan. Lo que pasa es que ahí el análisis, lo comentaba Darío antes también, es casuístico, ¿no? Hay que coger y usted a ver cómo, y usted qué hace y usted qué no hace.
la tentación va a ser siempre caer en poder adjudicador. O sea, yo creo que no debería ser poder adjudicador. Es que lo tengo que decir. Es sí. que no, pues no debería ser poder adjudicador, porque vamos a ver, esas empresas tienen que competir. ¿Cómo van a competir esas criaturas con estos sometimientos? Claro, es que yo creo que ahí es determinante. Y es que como estamos con el miedo y la rigidez, pues nada más que se premia el que seamos... Oye usted, aquí hay que tener en cuenta la eficacia. Se ha creado eso y tiene que dar un servicio. Y ese servicio requiere de una determinada agilidad. O usted cree en eso y permite que funcione bien, o no cree en eso. Si no cree en eso, diga usted, mira, mi sociedad anónima, esto tiene que ser un servicio del ayuntamiento. Sí, sí. Pero si crees, no puedes ponerle esa cortapisa. Sí, eso yo creo que... Sí. Adelante, Diego. Que yo creo que esa, lo que comentaba Darío, esa interpretación maximalista del poder adjudicador hace mucho menos atractivas a estas formas de gestión. Las estás condenando en cierta medida, porque la posibilidad de caer dentro del concepto de poder adjudicador te impone una limitación. Imagínate, por ejemplo, en establecimientos hoteleros, que tú digas que hay de titularidad pública y que te digan, y yo creo que los tenemos. Caen en el poder adjudicador, ¿eh? Yo creo que casi todos. Imagínate un hotel de titularidad pública. Yo creo que aquí el Principado, el que tiene, lo debe tener gestión directa, el Hotel de la Reconquista. Pero bueno, que caigas y que digan, no, usted es poder adjudicador, un hotel. Prepárate. Entre la normativa de contratación de personal y la de cierra el hotel. Cierro. Perdón, tengo que intervenir. Adelante, es que yo he estado en un hotel, o sea, yo he sido responsable, entre otras cosas, de un hotel, o mi sociedad tenía que ver con un hotel y el hotel ha cerrado. Okay. Es que Diego lo está diciendo que hubo que cerrar. Fundamentalmente por dos cosas. Los problemas que daba la ley de contrato, que como tú comprenderás, comprar al nivel que requiere el hotel y la renovación. Uy, que se oye mal. Darío, ¿te has ido? Sí. ¿Oye? Es que me ha salido un mensaje. Ahora, adelante. Sí. No solamente la necesidad de comprar rápidamente, sino que a veces pues hay que renovar y por tanto necesitabas mucho dinero, con lo cual el hotel se va quedando viejo, tu personal tiene un estatus cuasi funcionarial, por más que tú digas que es personal laboral. Un funcionario atendiendo un domingo no es personal laboral. Y entonces aquello empezó a acumular deuda y al final se ha ido a pique. Sí. Decía una intervención, perdón, con la de Mercacérdoba, porque me interesa mucho. Yo creo que esa resolución, con todo mi respeto, y por supuesto yo aquí me quito la gorra del letrado de la Junta, lo digo simplemente como alguien que le da por estudiar estas cosas, yo creo que no es acorde con la última jurisprudencia que hemos visto y que se deriva de la sentencia aquella de la Fiera de Milán. Porque allí se analiza, oye, es verdad que el hecho de estar en mercado no supone automáticamente que tú ya no vayas a ser poder adjudicador. Pero es un indicio. Y ahora coge y analiza otras cosas, ¿no? Y esas cosas son, oye, tú actúas con un presupuesto propio, eres responsable de las pérdidas, tienes una gestión eficaz y transparente. Quiero decir, el ayuntamiento puede llegar allí y poner todo el dinero que quiera si le va mal al mercado. Porque a lo mejor creemos que sí, pero no podemos, ¿eh? No podemos, que es que una cosa que se le olvida, y además totalmente olvidado, a todas las administraciones y a todos los responsables, es que la administración está sometida también a las normas de competencia. Y que si una sociedad nuestra está en crisis, no puede ir papá y decir, toma el dinero que haga falta, que no. Que se aplica el criterio del operador privado en una economía de mercado y si tú has invertido en una sociedad que estaba en crisis y que no está justificado, eso se va a considerar una ayuda de Estado y te lo van a hacer devolver. Darío, ahora seguimos con el chat, pero José Luis González Bollullo pregunta, por favor, ¿van a hablar del recurso especial? Bueno, lo podemos tratar un poco, o sea, esquemáticamente, como en estas sociedades, un poco la gran novedad que hay dentro de la ley del 2017 en materia de recursos es la creación de una alzada impropia, es decir, un paso más de administrativización es que estamos sometidos a tribunales administrativos cuando superan los contratos unos determinados umbrales, ¿no? Eso ya existía en la normativa anterior. ¿Qué hacen? Bajan los umbrales, con lo cual un recurso gratuito a mayores, con lo cual hay un gran incentivo para presentarlo, que suspende la adjudicación. Y suspensivo, con lo cual está siendo, yo creo que están muriendo de éxito los tribunales contractuales, porque
son tan buenos que cada vez tienen más recursos y no son capaces de sacarlos, con lo cual, en vez de ser un recurso ágil y dinámico, se ha convertido en un elemento distorsionador del procedimiento. Y a mayores hay un recurso de alzada impropia. Es decir, una empresa municipal, pues una decisión en materia contractual que no tenga recurso especial, por ejemplo, un contrato de servicios de 90.000 euros, es recurrible ante el ayuntamiento matriz, que tiene que entrar, con lo cual también la cosa ha cambiado bastante. Porque si entras en el propio control que te puede hacer la entidad matriz de tus decisiones contractuales es muy importante. Ahí va a haber que entrar a informar esos expedientes, a resolverlos, con lo cual el ámbito de control es mucho más intenso, ¿no? Y a eso añadimos que después del recurso especial viene el contencioso administrativo en esas fases, con lo cual empresas mercantiles sujetas a la jurisdicción contenciosa. Claro, eso digamos, la cabeza ya te da vueltas, ¿no? Dices tú, pero oiga, la jurisdicción contenciosa no controla los actos administrativos, no es una jurisdicción que revisa actos administrativos. Si yo soy una sociedad mercantil, ¿cómo me controlan? Porque estáis emitiendo actos administrativos. Porque en ámbito de contratación, en las fases de preparación y adjudicación, empresas públicas, sociedades mercantiles dictan actos sujetos al derecho administrativo que se controlan por los tribunales, con lo cual el cambio es radical, ¿no? Y el control no tiene nada que ver. El control de someterte a un recurso de alzada impropia, a un recurso especial y a un recurso contencioso administrativo implica el conocimiento por especialistas de la materia, frente al recurso mercantil que en el ámbito que, bueno, tarde mal y nunca, no era suspensivo, no había especialistas, con lo cual la fiscalización es mucho mayor, muchísimo mayor. Eso es un cambio que ya se anticipó en la del 2007, pero en la del 2017 es otra vuelta de tuerca, ¿no? Casi definitiva, yo creo. No sé cómo lo ves tú, Darío. Yo, sí. Yo creo que sobre recursos no merece la pena, creo que está dicho ahí todo, pero a lo mejor sí que, como estoy leyendo el chat, por eso me ven ahí con la cabeza, estoy acostumbrado a mirar a tantos lados. Y he apuntado algunas cosas que nos dicen que desarrollemos. Yo te diría que por ir por orden, María Ángeles Montojo nos preguntaba, me gustaría saber qué opinan los ponentes sobre si los contratos menores de los PANAP están sujetos o no al límite de duración anual. Y también Monse Ballestero pregunta, dice, creo que es muy importante también comentar relacionado con el tema de los contratos menores, la obligación que existe de hacer una planificación de la contratación. Y podría comentar si los PANAPs deben constituir mesa de contratación o es otro tipo de órgano y cuál debe ser su composición. Vale. Ahí lo dejo. Darío. Vale, contesto yo las primeras y le dejo a Diego a ver si me acuerdo. En cuanto a los menores y la planificación, bueno, pues es que ahora mismo es que existe una obligación de planificar, lo que pasa es que eso no lo cumple casi nadie, ¿no? Pero existe una obligación de planificar que es el mejor remedio contra los contratos menores, porque si tú, cuando tienes necesidades recurrentes, es fácil prever las que vas a tener y, por tanto, puedes organizar no contratos menores, sino contratos de mayor duración, o puedes acudir a otros medios a los que ha aludido antes Diego, pero hay que ser realista, ¿eh? La planificación no lo puede todo, y en la vida de las sociedades pasan cosas y serán siempre necesarios los contratos menores. Yo creo que sí que hemos contestado la pregunta de si los menores están sometidos o no al plazo de un año. Pues para la Abogacía del Estado y para la Junta Consultiva de Contratación del Estado, sí. Para la Junta Consultiva de Contratación de Andalucía y para los letrados de la Junta, no. Pero da igual que no estén sometidos al plazo de un año, porque lo que no se puede hacer es fraccionar. Y el problema va a ser el fraccionamiento, esencialmente. Ahí en el tema del fraccionamiento... Sí, dime. En el tema del fraccionamiento, que fraccionar tiene una doble vertiente, que yo creo que la primera nos es muy clara y la segunda nos cuesta un poquito más, ¿no? Fraccionar es, según se interpreta, tanto trocear lo que debería ir junto para evitar aplicar las normas de contratación, una obra que la hago en dos partes, pero también es fraccionar las prestaciones recurrentes que son necesarias en nuestra organización. Hay un informe muy bueno de la Junta Consultiva que le preguntaba a la EGAE sobre las averías de los vehículos de la Guardia Civil en Melilla. Y diría, oiga, cada avería es un contrato, ¿no? Porque claro, se estropea el embrague y voy al taller y lo arreglo. Y ya está, eso no estoy fraccionando, no estoy partiendo la avería. Pero luego se estropea la dirección y voy al taller y lo arreglo. Y la IGAE, que no era preguntar, oiga, ¿esto es fraccionar? Y la Junta Consultiva dice que sí. Dice que eso es planificable. Y como es planificable y es una necesidad ordinaria, porque si tienes un parque de vehículos vas a tener mantenimientos, tanto preventivos como correctivos,
tienes que licitarlos. Entonces, Sí. con ese criterio del fraccionamiento tan amplio, prácticamente caemos siempre, es lo que dice, si lo del año es lo de menos, si lo del año es lo de menos, porque el problema es el fraccionamiento. Y el fraccionamiento, planificando, mirando la contabilidad para ver lo que se las facturas, los proveedores que son repetitivos, pero es complicado, es muy complicado. Es un cambio, yo por eso creo que además hay que pensar en otras formas de gestión. O sea, tenemos que irnos a contratos centralizados, a acuerdos marco, tenemos que ir a otros modelos de gestión, porque simplemente licitando las organizaciones no van a ser capaces de hacer tantos contratos. Y si estamos en entornos en que hay sociedades similares y hay con necesidades similares, siempre va a ser más eficiente la licitación de un contrato agregado frente a 50 o 100 contratos. Siempre va a ser más, vamos a generar economías de escala. Entonces yo creo que ese es el reto futuro de la contratación, porque no va a quedar otra para la gestión. Si no mueren de éxito, vamos. Sobre la que los PANAP deben constituir mesa de contratación u otro tipo de órgano. No están obligadas. No, la mesa de contratación no están obligados. No, vale. Gabriel López. Pero antes de que sigamos, vayamos a la siguiente. Y en cuanto a la planificación a la Junta Consultiva de Contratos, con todo el respeto siempre para la Junta Consultiva. La Junta Consultiva no es un tribunal, ¿no? Le damos ese valor de experiencia y tal. Pero yo en cuanto hablan de la planificación, pues verás, en ese caso puedo estar de acuerdo porque tú sabes unos coches y puedes hacer una previsión más o menos, pero esta gente quiere que lo planifiques todo. Quiere que planifique los pleitos que vas a tener. Sí. Eso sí que es muy difícil de planificar. Y ellos dicen que eso es planificable, con lo cual, pues entonces que hago aquí a gente, no sé si voy a tener pleito y además es que no es lo mismo tener un desahucio de un tío porque no me paga el arrendamiento, que resulta que es que tengo que hacer tengo que reclamar daños y perjuicios porque todas las naves que me han construido tienen déficits estructurales. Pues no necesito el mismo tipo de abogado, en fin. Y nos dicen que lo tenemos que planificar. Sí, ahí andamos nosotros con un acuerdo marco. Oye, perdón, pero ahora doy de lectura a la pregunta de Gabriel López de BSM. Pero hay una pregunta, no sé de quién viene, porque viene con el nombre de María Mesa, pero no debe tener otro nombre, no sé. Nuestra realidad actual es que somos absolutamente incapaces de prestar nuestros servicios y ser eficaces. Los teóricos del derecho administrativo deberían sopesar sus valoraciones de las empresas públicas por cuanto nos condenan en la inoperancia. Pero dice, nos gustaría se profundizara en dos cuestiones que se han citado y no se han desarrollado aún. La aplicabilidad de las normas del menor a empresas no poder adjudicador, así como las observaciones que se iban a realizar respecto de los encargos. Hablamos de hablar de los encargos y no hemos tocado todavía el tema. Si podéis tocarlo, Darío o Diego. Empezando por la primera parte, hombre, las empresas que no tienen la condición de poder adjudicador, bueno, su sujeción al derecho es bastante menor. Yo creo que hay, yo creo que estas empresas, por el ejemplo que ponían antes de Mercacórdoba, yo creo que ahí, nos tenemos que ir al 321 y habla de unos principios generales, ¿no? Dentro de la adjudicación de esos contratos. Y nos dice expresamente, los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contrato de obras o 15.000 euros cuando se trate de contratos de servicios podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación que en su caso sea necesaria. Claro. La abogacía del Estado dice que sí. Y sí, nosotros decimos que no. Y tú dirás, ¿y qué hacemos? Esto claro, es como en botica. ¿A tú qué quieres que te diga? Claro, o como me dijo una vez, estamos ante una cuestión, estábamos debatiendo las dos posturas y yo mantenía una y otra. Me decía, oye, pero a ver, ¿tú qué mantienes? Una u otra. Y digo, depende, ¿cuál es mi cliente? Claro. Pues esto es lo mismo. Si mi cliente quiere una cosa, tengo resoluciones de tribunales de contratos que dicen una cosa y otros que dicen otra. No podemos dar otra respuesta. Que también lo anticipábamos. Yo creo que las instrucciones internas también tienen un juego que no es tan importante como el que teníamos antes con la ley del 2007, pero yo creo que a la hora de regular el contrato menor y sus límites, sobre todo ya si eres un poder adjudicador, una administración pública, yo creo que lo tendría una regulación interna en una instrucción y que fijara unas reglas de juego que permitiesen cierto funcionamiento, ¿no? Que tú tengas donde agarrarte un acuerdo del Consejo de Administración con una instrucción interna que diga,
pues las condiciones son estas, incluso lo que digas, yo asumo la postura de que no estoy limitado por el plazo de un año, asumo esta postura en estas condiciones para darte tú un mayor terreno de juego como normativa interna. Pero el terreno es inestable, eso es así, el terreno es inestable. Pero bueno, yo creo que que lo íbamos a comentar también, el tema de las instrucciones de contratación, en lo que es regular los procedimientos internos y el contrato menor, prácticamente ya veis que tiene un párrafo en toda la ley. El tener una instrucción interna que fije unas normas, que no tiene que ser excesivamente complicado, folio y medio, aprobarlo en el Consejo de Administración da seguridad jurídica a la organización. Seguridad jurídica a la organización, marca un terreno de juego. Oiga, yo me he regido por esta instrucción interna que desarrolla este artículo. Entonces eso cuesta poco y luce mucho, yo creo. Y es una buena... No solo eso, sino que evita, aunque voy a retomar ahora las 3 preguntas, Jesús, pero antes de retomar esas 3 preguntas, que no se me olvidan, lo que dice Diego tiene mucha importancia también de cara a evitar el elemento penal en relación a los menores. Porque si tú coges y dices, mire, usted, es que yo tengo esta instrucción interna y yo aplico este criterio que no es mío, sino que es de varias juntas consultivas, y además resulta que la forma, por ejemplo, la forma de aplicar mis contratos menores, oye, pues yo no sigo un procedimiento, pero yo me encargo de que haya 3 presupuestos. Oye, no es obligatorio, pero ¿quién te va a decir a ti en el ámbito penal que has intentado hacer, que hay algún tipo de prevaricación y tal, si esos 3 presupuestos los puede aportar cualquiera porque tu contrato se publica en la página web de la empresa, por ejemplo, ¿no? Pues son garantías al final para los propios administradores. Y retomando los 3 comentarios, uno es el que dice que los administrativistas no les dejan gestionar. Pues depende de qué administrativista. Usted está reproduciendo lo que dice Julio González García, que es una persona para mí de solvencia acreditadísima y que además, ¿por qué dice estas cosas? Porque no solamente es un estudioso del derecho administrativo y un reputadísimo autor, sino que entre otras cosas ahora es secretario general de Correos. Y entonces sabe lo que es la gestión. Y él dice que los intereses de la gestión también son intereses públicos que deben tenerse en cuenta a la hora de regular estas cosas. Y que se debería tener en cuenta no solamente los beneficios que puede producir, a lo mejor el que no se respete algo en una determinada norma, con que los plazos impidan cumplir con los intereses generales. Usted, que los retrasos que me está provocando el Tribunal de Recursos con una serie de recursos que están injustificados están haciendo que las prestaciones, y esas prestaciones son para los ciudadanos, que los servicios para los ciudadanos sean peores, que se retrasen, y que eso también se tiene que valorar, claro que sí. La segunda cuestión en relación a lo de las mesas, ya lo ha dicho Diego que no es necesario, y la tercera en respecto a las encomiendas, que nosotros vamos a tratar 2 cuestiones, porque no vamos a desarrollar aquí los artículos 32 y 33, que son artículos de esos largos que después de escribirlo, como yo he dicho al principio de mi intervención, la gente se emborracha o se emborracha antes de escribir. Yo ahí en los encargos también, yo desde el ámbito local, que es el que me toca a mí, y muchas de las empresas que hay aquí son locales, realmente no tienen mucho campo el encargo, porque el encargo es en sí mismo, las grandes empresas de servicios locales, el encargo es su creación, no hay más encargos después. O sea, yo si creo una sociedad mercantil para gestionar la recogida, tratamiento de residuos, ya está hecho el encargo, no hay más encargos después. El agua lo mismo, no, tienen menos margen esos encargos, ¿no? El encargo igual, yo que vengo del ámbito local, bueno, si tienes igual empresas de servicios múltiples o tienes otro tipo de empresa un poco con unos objetos sociales más amplios. El objeto social, ahí has dado la clave. Al definir el objeto social que sea lo suficientemente amplio como para recoger la posibilidad de hacer otras cosas. De todas maneras, con la regulación que se ha hecho, que es una regulación, desde mi punto de vista, esta también es ideológica. Esto es la idea de que la administración tiene que asegurarle un mercado al tercero. Eso no aparece en ningún lado, ni de la Constitución, ni del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ni siquiera las directivas comunitarias de contratos lo aplican. Esto es una cosa nuestra que hemos hecho porque somos más papistas que el Papa. Bueno, en fin, están haciendo que sea un instrumento muy, muy poco útil. Y entre ellos, uno de los problemas que se puede dar, y ya de camino doy respuesta a una de las preguntas que decía Jesús, a nosotros se nos plantearon muchísimas preguntas sobre las encomiendas. Una de las que se nos planteó era, oye, yo cumplo los requisitos y esto es meramente declarativo, luego el que tú me declares medio propio, o esto es constitutivo y mientras no me declares no lo son, ¿no? Esa era una cuestión de carácter más o menos material que se dijo, mira, mientras no como te tiene que consentir
aquella entidad respecto a la que vas a ser medio propio, si no te consiente, tú no puedes serlo, luego esto es constitutivo. Con lo cual, primero, no vale con que tú cumplas, sino que te tienen que declarar. Y tú dices, bueno, la declaración es fácil de sobrellevar porque al fin y al cabo el que tiene interés en que yo sea medio propio es el ayuntamiento, me va a nombrar, la consejería me va a nombrar, pero luego empezamos con los problemas prácticos. La regulación, ya veo que el público está formado y estamos hablando de gente que sabe y nos hace preguntas interesantes. Bueno, pues entonces ustedes habrán visto, uno de los límites es que la necesidad de tener medios suficientes, ¿no? Medios suficientes y adecuados. Y eso se une a otra, que es que luego que no podías subcontratar más del 50%. Y dices, bueno, ¿y por qué no puedo subcontratar más del 50%? Si es que precisamente a lo mejor el servicio que yo doy es que tengo a gente aquí que no es que haga los procedimientos de contratación más rápido o más lento desde el punto de vista de los pliegos, no, sino que sabe de la materia y sabe a quién hay que contratar, qué es lo que hay que contratar. Es que eso también es un servicio. Bueno, pues ese límite ha acabado con la posibilidad de que muchas entidades sean entidades de subcontratación. Sobre todo, además, porque, Darío, ahí falla una cosa que yo creo que encima es ya la doble discriminación. Porque dices, realmente, si tú salieras de un círculo cuando haces el encargo, dices tú, yo saco esta prestación del ámbito del sector público, ¿no? Y la saco al sector puramente privado para que contrate libremente, pero es que la realidad es prácticamente la misma normativa, la que van a tener que aplicar uno y otro. Es decir, está limitando doblemente la gestión. Eso no está justificado. Es un prejuicio hacia los encargos adicional, ¿no? Porque si fuera una vía de huir, dirías tú, mire, es que le da a la empresa de turno, le da este servicio, le hace este encargo y este ya contrata como le da la real gana. Pero vemos que la realidad no es esa, que realmente está en el mismo ámbito, con lo cual se está intentando proteger, no se sabe muy bien ni qué se quiere proteger, es decir, no, que tenga todo, absolutamente todo, ¿no? Si al final sí que se sabe lo que se quiere proteger. Se quiere proteger algo que no está en el ordenamiento jurídico y es como que hubiera un derecho de las empresas privadas a ser contratadas por la administración. Cuando dice reiteradamente la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la Unión Europea es neutral respecto a los medios de producción y de la organización económica del Estado. Es decir, que si usted quiere prestarlo por su cuenta, lo hace, y si lo quiere contratar, lo contrata, que ahí ellos no se meten. Ahora bien, que si contratas con publicidad y tal, pero si no, no. Hay por ahí otra pregunta, ¿no? Déjame que te lea, Darío, déjame que te organice las preguntas. Le pediría a todos los asistentes o a los que no lo han hecho aún que si nos ayudan con sus votaciones a valorar la actuación. La verdad que para nosotros es muy importante saber qué piensan de ella. Han contestado unas 15 personas, pero si pueden contestar algunas un momento, solamente lo que les lleva y no tiene más. Gabriel López pregunta hace un rato ya, en contratos tipos de cesión de espacios para la explotación de la restauración de una instalación, por ejemplo un zoo, ¿qué elementos clave o consejos he de tener en cuenta para no caer en un contrato de concesión? Lo pregunto porque las consecuencias fiscales pueden ser negativas, ya que si caemos en concesión, entramos en el ámbito del impuesto de transmisiones y si fuera el régimen del IVA. Bueno, esto yo, como he tenido de estas ya de varios colores, esto es un temazo, ¿eh? Esto da para un panel entero, ¿eh? De esto, ¿eh? Esto es pregunta de nota. Gaby es buen amigo. Sí, esto es de nota, esto es de nota. Yo, si quieres, incluso le paso mi correo y lo hablamos. Depende de dónde está, incluso hay que llegar hasta dónde está el restaurante. Si está vinculado a la prestación del servicio o no está vinculado a la prestación del servicio. Hombre, yo creo que puedes intentar llevarlo a un contrato patrimonial de arrendamiento, ¿no? Pero hay que defenderlo muy bien, hay que defenderlo bien, ¿vale? Pero es un análisis casuístico. Para la explotación de la restauración, depende si tiene acceso, solamente está vinculado de tal manera a la explotación que no se puede hacer desde otro sitio. Tiene mucho. Yo le dejo el correo y si quiere lo hablamos. Gaby, ¿vale? si me estás escuchando, yo te paso el contacto de Diego y seguro que lo podéis. Joan Buch, de Agua de Mataró, dice, cuando hacéis referencia a las instrucciones internas, ¿lo hacéis para los poderes no adjudicadores? ¿Lo he entendido bien? Bueno, yo instrucciones para todos, pero para todos. Hay para todos, lo que pasa es que tienen funciones diferentes. Sí. Funciones diferentes. En el ámbito de los PANAP, que por eso los pobres son PANAP, pues resulta que esas instrucciones no sustituyen a los procedimientos, porque tienen que aplicar los procedimientos de la ley. Es solamente para el resto. Mientras que en los que son sector público y no son poder adjudicador,
como ahí no se aplican los procedimientos de la ley, son ellos los que tienen que regular esos procedimientos con publicidad, concurrencia, etcétera, etcétera. Claro, el ámbito que tienen los PANAPs es mucho más limitado en las instrucciones, pero siguen teniendo un ámbito. Y por eso yo lo decía, en el contrato menor, que también hay muchas instrucciones en las administraciones públicas. Muchos ayuntamientos, muchísimos, han aprobado instrucciones de contratación menor. ¿Por qué? Porque es una regulación muy pobre la que hay en la ley y dices, bueno, yo internamente quiero que mis servicios actúen de esta manera. Y en un PANAP lo mismo. Entonces, oiga, yo quiero que actuemos dentro de mi organización así. Y eso, más allá de una praxis del día a día, lo que le da es un marchamo un poco más, ¿no? Una aprobación por el órgano de contratación, regula cómo se hay que actuar. Oiga, la regla general es pedir 3 ofertas. ¿Cómo las pedimos? Bueno, pues ahí lo definimos en la instrucción. Igual publicando en una plataforma o por correo electrónico. O justificamos, oiga, no pedimos ofertas si hay una situación de que hay escasez de competencia. Bueno, nos dotamos de una pequeña norma para un tema que mueve mucho dinero, que puede ser importante. Oye, y Gaby nos puede aclarar un poco de cómo lo van a hacer, porque es muy interesante. Lo esencial es a ver si el riesgo operacional va a un sitio a otro. ¿Él qué está pensando? Gaby, lo suyo sería que intervinieras. Gaby, si estás por ahí, ahora te doy la palabra, si quieres. Pero déjame que ponga un par de preguntas más. Dice, en un PANAP y en un contrato sometido a la ley de sectores excluidos, ¿cabe la alzada impropio tras la inadmisión de la reclamación? En sectores excluidos, perdón, ¿dónde está la pregunta? Pero a ver, repíteme. Está en preguntas y respuestas, no está en el chat. Vale, ¿y cómo es si en un ámbito de qué? Perdón. Te leo, en un PANAP y en un contrato sometido a la ley de sectores excluidos, sí, ¿cabe la alzada impropio tras la inadmisión de la reclamación? No, en principio son excluyentes. En el ámbito de sectores especiales no se llama recurso especial, se llama reclamación, pero es lo mismo, es un recurso especial y es excluyente igualmente. Yo de memoria no me acuerdo si en la ley de sectores especiales se prevé esa alzada impropia, tendría que mirarlo. Pero evidentemente no con la reclamación. Es decir, o reclamación, o sea, reclamación que es recurso especial o alzada. Pero vamos, los dos nunca, en ningún ámbito. Y otra pregunta, ¿entienden que los PANAP podemos elaborar para la licitación de los contratos acogidos a los fondos de recuperación y al amparo de su Real Decreto pliego tipo de contratación? Yo creo que los podéis hacer siempre. Pliegos modelos siempre. Artículo 122 de la ley. Siempre. Y deberíais de tenerlos. Los pliegos modelos son una herramienta utilísima dentro de la contratación pública. Dejadme que haga la última pregunta que queda por ahí pendiente y he invitado a Gabriel. Gabriel, para que lo sepan ustedes, es director financiero de BSM de Barcelona y además tesorero de la red del IGE y una de las personas que ha impulsado esta escuela desde el principio. Pero alguien pregunta, una cuestión concreta, si la declaración como medio propio es anterior a la aprobación a la actual ley de contratos, ¿sería necesario una nueva formulación constitutiva de que se cumplen los requisitos o bastaría con que hubiera sido declarado con carácter previo? La mención como medio propio aparece en los estatutos. Bueno, eso lo informamos nosotros y se concluyó que sí, porque se habían cambiado los requisitos y no se podía acreditar que cuando se hizo la primera declaración se cumplían con los requisitos. Y entonces se concluyó que sí, y de hecho hubo que declarar, mucha gente que era medio propio volvió a declararse medio propio. Y gente que no, y gente que lo era y que lo dejó de ser. Sí, es una nueva evaluación. Mientras Gabriel toma la palabra, déjenme un momento que les anuncie una cosa que tenía que haberlo hecho al principio de la sesión, pero me descolgué y no pude hacerlo. El martes que viene vamos a tener una sesión especial, está fuera de este ciclo, sobre la contratación en sectores especiales. Es algo que ha promovido la Asociación de Saneamiento y Abastecimiento de Aguas de Andalucía y tendremos con nosotros a una de las personas que habéis comentado aquí, a José María Jiménez Feliu, para analizar este tema a raíz de una información que salió de un informe que se publicó recientemente y que ha dado bastante juego en el sector del agua, pero que yo creo que afecta a todos los sectores de servicios públicos. De todas maneras ya recibirán esa información. Gabriel. Sí. Un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Se me oye? Sí, se te oye. Sí, bueno, la pregunta era porque, a ver, yo aquí con la jurídica nuestra, que es muy buena, pero, por ejemplo, el caso nuestro, la cesión para la restauración, los bares del Sant Jordi, del Palau Sant Jordi, o del zoo, ¿no? Claro, yo siempre, cuando salió la modificación de la ley de contratos del año 15-16, ya empezamos con lo del riesgo operacional, si hay transmisión, claro, y eso es
es muy subjetivo, ¿no? Y yo le decía, por favor, intenta hacer contratos de alquiler. Ella que no puedo porque esto es un bien patrimonial, no sé qué. Entonces ella mete inputs allí para huir del riesgo operacional, de la transmisión del riesgo operacional, pero al final el riesgo de ventura es del que explota el bar. Les paga un canon y es un negocio, ¿no? Y no sé si hay alguna fórmula, algún truco para un poco, pues, que no sea tan clara. Lo digo porque ahora aquí la Agencia Tributaria Autonómica va ciega. Trucos no, pero... Concesiones ITP, pues claro, ITP está transferido, ¿no? Y trucos no hay, pero sí que depende de cómo se configuren las obligaciones, tal como te ha dicho Diego, estará en un sitio o en otro. Nosotros tenemos, lo que tú has hablado de una cafetería, nosotros tenemos cafeterías que no son concesiones y tenemos cafeterías que son concesiones. No, depende del detalle. Yo, bueno, como tú además puedes entrar en contacto con Diego o conmigo, con quien te dé la gana, sí. Pero lo esencial son los detalles de cómo vas a configurar la prestación, ¿eh? Porque no tiene por qué ser concesión en todo caso. Es verdad lo que dice tu jurídica, que normalmente y que en muchos casos es concesión. Sí, ahí yo, por ejemplo, en tema de cafeterías, leyendo, porque a veces es complicado, ¿no? Muchas veces se tiende a ir a concesión, sobre todo como una concesión de un servicio. Podría ser concesión o servicio, ¿no? En función de quién, lo que tú comentabas. Exactamente. ¿Quién asume el riesgo operacional, ¿no? Si el riesgo operacional lo asume el contratista, es contrato de concesión. Pero para llevarlo al ámbito patrimonial, muchas veces lo que determinados tribunales están vinculando es que el negocio pueda funcionar separadamente de la actividad de servicio público. Es decir, que imagínate una cafetería de un museo, pero que tiene una entrada independiente, que tiene una terraza. Entonces ahí está disociado. Ahí es casi una explotación de un negocio. Entonces dices, mire, esto es una cafetería que está en un museo. Es una cafetería que está en un museo, pero no la del vinculada íntimamente a la actividad de servicio que se desarrolla. Pasa al contrario con una cafetería de un hospital. La cafetería del hospital está en el hospital y está vinculado a la actividad del hospital de una manera casi indisociable, ¿no? Entonces, se mira hasta las entradas, como ha dicho Diego. Claro. Es que en el hospital una cosa que se da siempre es que se accede desde dentro. Claro. Pero no en todos. También tenemos algún hospital en que no se accede desde dentro y entonces no. Entonces, con esos negocios ahí que están rozando lo contractual y lo patrimonial, lo que dice Darío, el detalle. Pero bueno, tú a veces puedes poner el acento más en unos detalles que en otros, ¿no? Vale. Puedes poner el acento. Entonces, hay que decir, mire, esto, el acceso es desde aquí, no funciona vinculado, porque la actividad que se hace, por ejemplo, en un polideportivo, bueno, pues es una actividad de servicio público muy relativa, porque aunque el bien sea de titularidad, pues igual hay unos contratos de arrendamiento o de explotación para unos equipos de... Claro, y más si es el Palau, lo que ha dicho él, que claro, es el Palau, no creo que haya mucho servicio público en el Palau. El bien es de servicio público, evidentemente, de titularidad de manial y vinculado al servicio público. Pero lo que se desarrolla dentro del servicio público, cuando juega el Barça, eso no es un servicio público. Muy bien. Muy bien. Sí, adelante. No, que es un tema, pues eso, que no es pacífico. No. Pero no es uno de los temas más, no solo controvertidos, sino de los más interesantes y bonitos de toda la ley. Eso, fenomenal para los abogados. Sobre esto yo creo que todo el que se dedica a contrato ha escrito algo, porque yo escribí nada más que salió y porque es que es una cosa que tiene unas repercusiones, como dice Gaby. Es que Gaby, como se ocupa del dinero, pues no solamente le interesa esto como se hace, sino esto cuánto vale. Claro, es que claro. Si te afecta la deducción de las inversiones que hagas allí en el IVA, pues es que ya has jodido. Con esto en su momento hubo también muchísimo tema con las máquinas del café. Que dice, yo me pensaba, digo, tanta energía perdida para esto, porque eran estudios sesudos, digo, para una máquina del café. Pues son temas que andan, es parecido a esto, es lo mismo, anda entre uno y otro, ¿no? Entre lo patrimonial y lo contractual. Pero ahí yo creo que sí que, bueno, podemos poner el acento y hay cuestiones interesantes, ¿eh? Yo creo que para buscar soluciones potentes. Muchas gracias. Señores, creo que me parece que no hay más preguntas, así que yo solamente en primer lugar quiero agradecer a Darío y a Diego su participación esta tarde con nosotros y a todos ustedes la presencia en esta sesión, y ya me queda recordarles la sesión de la semana que viene, del jueves 25,
del régimen jurídico de personal, donde contaremos con la presencia de Alfonso Martínez Escribano y Joaquín Gallardo. Alfonso es magistrado en excedencia y socio director del bufete Mayo, y Joaquín Gallardo es el secretario del Consejo de Administración de ENSA. ENSA es una empresa de la SEPI y que tiene bastante dependencia de él todo el tema de los recursos humanos. Salimos ahora del ámbito jurídico y entramos en el mundo laboral puro y duro. Y recordarles que el martes que viene tenemos la sesión que le acabo de mostrar hace un momento sobre... Interesantísima, Jesús. La sesión del martes es interesantísima. Yo creo que sí, porque además es a raíz del informe que tú conoces bien, Darío, que promovieron Francisco Montes y Juan Antonio Carrillo, sí. Pedido por la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, y que va a tener unas consecuencias bastante especiales. Así que yo invito a todo el que quiera. Yo estoy interesadísimo. Vamos, mándame el enlace porque es que no falta. Muy bien. Pues nada, Diego, Darío, un placer tenerle esta tarde con nosotros. Bienvenido a la escuela, Diego, que es la primera vez que actúa. Darío ya es más antiguo. Gabriel, que ha participado al final también. Y a todos los demás, que pasen una buena tarde y un buen puente, los que tengan puente, porque mañana en algunas zonas de España se empieza puente, pero no cojan el coche porque no se puede viajar entre comunidades. Así que todo el mundo quieto en su casa y a esperar que pase la pandemia. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes, Diego, Jesús. Hasta luego. Hasta luego, Darío. Hasta luego, Jesús.